Arquitectos, muy buen día. ¿Cómo están? ¿Qué Muy tal, bien, Abraham? Bien, bien, buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Por Bienvenidos. favor, si gustan Bienvenido. presentarse y compartirnos en dónde nos encontramos. Claro que sí. Soy el arquitecto Guillermo, el arquitecto Oscar. ¿Qué tal? Pertenecemos a Énfasis Grupo Constructor. Nos encontramos al sur de la ciudad, en un fraccionamiento muy bonito, exclusivo. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan nuestra obra. ¿Verdad? Este acceso a doble altura está potente. Sí, Sí, bastante. De mira. hecho, fue uno de los requisitos que nos solicitó Ok, conteniendo las vistas. aquí exactamente. Qué bonito este árbol. ¿Este qué es? Una Una Rayán. Rayán. Esa Rayán. Sí, Oye, pero está muy verde, ¿verdad? sí. Sí, De hecho, fíjate. le gustó bastante el Me espacio. gustó. Ok, y aquí vemos el área Mira, social. aquí ya llegas y se abre totalmente el área. Tenemos esta cocina en L. Está muy buena la configuración del espacio, ¿eh? Sí, Sí. gracias. Está muy bien. Gracias, Abraham, gracias. En el jardín, bueno, ya nomás tenemos un pequeño firme donde tenemos una cantera formato 2060, si no me equivoco. Sí. Ah, Está como hueso. apiñonada, ¿verdad? Es una blanca tinajero. Blanco tinajero. Es una blanco tinajero. Sí. Y con estas Sí, el blanco franjas. limón es un poquito más, Es más fuerte, sí. ajá, Sí. más como amarillón. Sí, Sí, me y nos con- gusta porque tiene esos detalles como si se le llenara de óxido, ¿no? Ah, ok. Mira, si te fijas, aquellos manchones de de lo mismo mineral de la piedra. Sí, sí, sí. ¿Y en qué formato las cortaron? 2060. 2060. Bien. Sí, se ven muy bien. Y dejan este perímetro de verde que está bastante bueno. Así es. Unas enredaderas ahí que vayan comiéndose todo. Exactamente. Claro, el éxito. Sí, aquí dejamos estas pequeñas La áreas fachada de verdes. atrás no lo habíamos visto. Aquí tenemos esta bocina, donde en las recámaras junior se genera un espacio de lectura, de trabajo, de relajación. Y bueno, se genera esta extrusión exterior. Igual jugamos aquí con una pequeña celosía también en el mismo aluminio que traemos en las áreas exteriores. Y pues la verdad es que quedó bastante bien la bocinita. Quedó muy bien. De acuerdo. Y otra vez la viga aparente, ¿verdad? La viga Sí. aparente en este caso, sí. Claro, entonces a esta viga madrina se le conectan las viguetas de la losa. Sí. Así es. Sí. De hecho, ahorita vas a ver la que te comento que es como el puente estructural importante. Y aquí tenemos una columna y allá en aquel extremo tenemos otra columna. Podríamos decir que es todo la vértebra, pues, la columna principal de la casa. Mira, si te paras desde este ángulo, vas a poder apreciar el puente estructural que te comentamos, que lo dejamos aparente. En este lado, mira, es donde donde se claro. empotran las escaleras. Pues este va de lado a lado. Sí. Buenísimo. Y los 2 centímetros que quedan debajo del puente es el aplanado. Es Ujú. correcto, Ok. así es. Si lo rematamos para continuar con el nivel del lecho inferior. Buenísimo. Empezamos a disfrutar la casa con Vamos. Sí. luces nocturnas. Aquí la escalera, pues es una escalera de herrería con un pasamanos de madera de parota. Las huellas son de parota y el resto de la escalera es una escalera de papelillo de cemento pulido. Ah, muy bien. Y delgada, ¿verdad? ¿Cuánto Ujú. mide el papelillo? Como 10 centímetros. 10. Está bueno. 10 centímetros. Hace que luzca más. Sí. De ancho la escalera que tiene, Un metro. Metro, ¿verdad? Sí, solo 20. Sí, ese fue Y las huellas de madera sólidas. Sí, madera Sí. sólida. Ese fue otro requerimiento que también los propietarios no querían que tuviera una escalera muy angosta, sino tratamos de que fuera una escalera escultural. Aún así que estamos aprovechando, creo yo, bastante bien el terreno con esta distribución. Se siente cómoda la escalera. Sí, este espacio es amplio. Se siente bastante bien. El árbol, la clave del éxito. Sí. Sí. Muy bien. Mira, Buen corredor. Ajá. estas son, aquí sales a este pequeño distribuidor. Tenemos las 2 recámaras secundarias. Muy bien. Interesante el abocinado.
Esta es la bocina con un área de repisas por si tienes ahí una buena bibliografía. Los libros, ¿verdad? Sí, Sí, una colchoneta aquí, ¿verdad? exactamente. Ya acondicionado, se convierte en un espacio de trabajo, de relajación, de meditación. Y te queda muy bien. Luego ese detalle, ¿cómo lo hicieron para la tira de LED? Está bueno. Este es un plafón de tabla roca. Ah, es plafón. Es ok. plafón de tabla roca aquí, pues ahora sí que le robamos 10 centímetros de altura Ujú. para poder generar este remate. ¿Qué altura nos queda? Aquí tenemos aquí arriba es un poquito más bajo, que tenemos 270 aquí. 270. Pues Ajá. sí, estamos muy bien. Sí. Ay, su closet de madera es sólida. Es madera sólida, parota. Está muy bonito. Muy buen trabajo, la carpintería. Muchas gracias, Abraham. Sí. Está muy bien. Pues ahora sí que también el mérito es de los contratistas. Sí, fácil. Sí, que- también la mano de obra mexicana también hay que aplaudirla, ¿no? Porque tenemos muy buena mano de obra y pues también hay que agradecer el trabajo que se realiza. Digo, a fin de cuentas, ellos son los que dignifican el trabajo, ¿no? Sí, no, sin ellos no somos nada. Sí, exactamente. Y pues bueno, aquí el detalle de la luz indirecta. Ah, quedó muy bien. Quedó muy Sí. bien. Sí, y fíjate que me gusta el juego como de Ajá. tonos entre parota y Y este color, ¿verdad? este Rojito, rosa palo. Ajá. Rosa seco. Y bueno, encontrada la habitación de la otra secundaria, es básicamente espejeada. Ok. Tira de LED me gustó bastante. Claro, entonces estas están recibiendo poniente. También por eso está bueno que la ventana se haya achicado un Sí. poquito, ¿verdad? Sí, aquí reciben poniente y si te fijas, pues todas las habitaciones ya tienen la instalación ahogada para mini El aire split. acondicionado. ¿Qué Exactamente. dimensión queda la habitación? Como 350 por Más o menos. 350, ¿verdad? Sí. Menos muros, pues. 5, 6, Ujú. 350 Sí, exactamente. aproximadamente, pues 360. Sí, quedó súper cómoda, ¿no? La distribución está genial, ¿eh? Muchas Y gracias. un baño compartido. Un baño Exactamente, un baño compartido. compartido que se está muy amplio también, se siente. Adelante, Abraham. Gracias. Ah, genial. Ah, Aquí tenemos un sardinel. Y es por tema de instalaciones. Sí, es por tema de instalaciones. Ah, Y el peralte de la viga también. Ah, sí. Sí. Sí, el peralte de la viga, pues no nos permitía bajar lo que es la línea sanitaria. Ah, tienen un tragaluz. Este tragaluz va de lado a lado, de aquí hasta Hasta el otro baño, el me otro imagino. baño. Acá Sí, en la ahorita recámara vas a apreciar principal. ese detalle. Es una linternilla corrida como de unos 5.50 más o menos, ¿eh? Ok. Oye, y este piso está bueno, ¿no? El de madera pues es parota Guanacaxtle, ¿verdad? Sí, es parota. Abajo tiene pues su piso también porcelanato. Ujú. Y el drenaje lo dejan por allá, más Acá o está de menos. este lado. Del otro lado. Ok, Sí. ok. Aquí la llave está de aquel extremo y la regla la tenemos acá Ah, ya la vi, claro. para Sí, por cuestiones tema de que de no te mojes, ¿no? que no te mojes exactamente. Ah, está súper práctico. Este detallito es importante. Su casa está muy bien resuelta también constructivamente. O sea, Sí. nunca tocar, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Cuánto le dejan ustedes entre la cubierta y el Como unos rodillo? 5 centímetros más o menos. Para que entre la escoba por ahí, Es correcto. ¿verdad? Que entre la mano A poder limpiar. ajá, poder Ese limpiar aquí. mantenimiento. No, y queda súper cómodo este lavamanos, 1.20 probablemente, ¿verdad, Ujú. libres? Y el efecto el Sí, detalle del espejo hicieron del- estas medias lunas con un punto diferente. O sea, no es, si te fijas, no es como un círculo perfecto, sino es más bien como una luna, pero amorfa, ¿no? Sí. Es como una vela, fíjate. Si lo Ajá. estoy viendo aquí, me recuerda como una vela. Y Una bueno, aleta de tiburón. este de aquí es el vertedero que tenemos Ah, muy en bien. esta planta. Aquí tenemos. Unos entrepaños después se le pueden Sí. poner, ¿no? Sí, Para- exactamente. Este es un vertedero a 2 hojas. Creo No sé de que. dónde lo agarré. Quizá trae seguro. Ahí está, mira. Ah, Es que estaba puesto el de abajo y yo lo. bien. Oh, pues súper buen vertedero. Sí. Aquí ya, como comentas, puedes igual poner una serie de entrepaños donde tienes todo lo que son detergentes. Excelente. De buen tamaño también tiene como Sí.
casi 1 metro, ¿verdad? Sí. De hecho. Sí, bastante cómodo. Excelente. Y bueno, este pasillo que te acompaña a la habitación máster. Este recorrido todos los días está muy bien. Sí, Sí. Saludos aquí al buen a Arrayán. la Rayán. Es más, Te agarras una frutita. ponle nombre, Abraham. Le vamos a poner Ramoncito. Esa es la Está habitación. muy bien la habitación principal. No, está Sí. excelente. Recuérdenme, metros cuadrados de construcción. 271 metros cuadrados. 270. ¿Con todo y sótano? No. No, sin Sin el sótano. 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 Ya. Considerando planta baja, planta alta y el rooftop. Y el rooftop, Vale. exactamente. Sí. Vale. Muy generosa la recámara, que es 5x4. Más o menos, sí, como 5. Sí, exactamente. Mira, Abraham, este es un detalle que te decíamos allá abajo. Son las celosías manuales. Excelente. Qué buena vista. Buenísimo. Ahorita vamos a ir hacia arriba, ¿verdad? Sí. Sí. Ya vi la vista. Esos cerros están bellísimos. Sí, en el rooftop la verdad es que se domina la vista bastante bien hacia lo que es el tema montañoso, se ve muy bonito. Y bueno, aquí quisieron tener un color verde olivo más o menos en la habitación. Acá si te fijas, esta es otra ventana que orientamos hacia el oriente y que también tiene una celosía por si te quieres cerrar al tema de tus vecinos. También te puedes cerrar, mira. O sea, te cierras totalmente en tu habitación. Me agrada. Que por afuera se ve como que ahoga bastante la iluminación, pero ya que la vives, realmente no se siente Sí, no, para nada se siente encerrado. Te exactamente. permite regularla al final. Sí, ¿verdad? exactamente. Te permite controlar el... Ahora sí que cumplió perfectamente su función Exacto. de regular lo que es la iluminación y temperatura también. Y la relación con el exterior, ¿verdad? Sí. Este es el baño vestidor. Este es un baño vestidor de uso compartido. Quisimos manejar todo ambos servicios en un solo núcleo. Regadera y sanitario. Si gustas, pasa y cierra la puerta sin... Muy bien la regadera, ¿eh? Pasa con él. Al final tiene la regadera como 1 metro de ancho por Sí. 1,40, 1,50. Sí, Buen detalle de dejar el monomando cerca. cerca, de la mira. puerta, ¿verdad? Es correcto. No me ando mojando si no quiero. Así es. Mira, la que está fresca, No, ¿verdad? adelante puedes pasar. La veo Ya tiene rato que la pusimos. La veo muy brillante. Qué bonita. Es la misma linternilla que vistes acá en el baño compartido. Se corre. Se corre. Y también acá pasa al lado del vestidor. Y de este lado, detrás de esta puerta que ya trae el satinado, Ajá. tenemos ya el sanitario muy amplio, ¿verdad? Muy 1 metro amplio. libre. Otro metro. Está perfecto. 1 metro por 1,40. Sí. Y este pasillo nos queda más o menos como de 1 metro, Sí. ¿verdad? Ya que te lleva al vestidor. Que te lleva al vestidor. Cajones, área de cortos, zapateros abajo, Sí. maleteros arriba. ¿Cuánto dejan ustedes de alto al maletero? Aproximadamente unos 50 centímetros. Ok. Entre 50 y 60 aproximadamente. Las luces dirigibles. Pues queda Sí. buen espacio de closet. Al final, metros lineales, ¿qué será? Aquí tenemos como 2. Sí, bueno, tenemos 1.40. 1,40. Acá tendremos unos 2.40, 2.50. Ujú. Y de aquí para acá tendremos, ¿qué será? 1.80 más o menos, 2 metros. Cabe sin problema todo. Sí. Está muy bien. Y se siente esa comunicación y al final pues tienes los tragaluces, los dos, ¿verdad? Los dos Los vapores que se vengan por aquí salen por allá. salen por ahí exactamente. Ajá. Ahí en el perfil de la linternilla tiene unos agujeros en forma de sifón para que salga el vapor. Excelente. ¿Y de doble lavamanos, cuánto dejan ustedes de largo? Aquí creo que tiene unos 50. 1,50. Aproximadamente unos 50. Muy bien. El mueble flotado. Sí. Perfecto. Baño principal. Bueno, jóvenes, vamos hacia la Sí, azotea. adelante. Mira, Todos los baños siempre manejan ese escalón, ¿verdad? Mira, no siempre.
Aquí por temas de las instalaciones de la red sanitaria y el tema del peralte de las viguerías que teníamos, nos orilló Por ser aparentes, ¿verdad? exactamente, por ser Ujú. aparentes. Ya. Sí, pero tratamos siempre que sea un solo nivel, nomás que pues no en todos los proyectos Se puede. se puede Más exactamente. hacia el sur del país, creo que están muy acostumbrados a siempre, como hacen losas llenas, Ujú. las instalaciones las dejan en los baños por arriba de la losa, Sí, Ya, sí, ¿verdad? sí. Entonces siempre hay un escalón sí. en los baños. Sí, ¿no? Y cuando son losas coladas, se presta que sea de una sola línea, pero aquí como la construcción es tradicional, a base de Ujú. viguería, pues nos podemos topar con ese tipo de situaciones, Claro, claro. Detalles, de sí. detalles. Y mira, aquí saliendo de tu recámara principal, Buenos Aquí días. tenemos este remate. el amiguito Ramón. Ramoncito. Saludos al perrito Ramoncito de los videos de TikTok. Ey. Soy fan. Amigo. Muy Aquí, bien. bueno, traemos un tema de barandales en herrería. No sé si De perfiles apreciaste. redondos, ¿verdad? Sí, es redondo. En un tema irregular. No traemos un patrón, sino es un acomodo irregular. Y pues un pasamanos también en madera, ¿no? Para darle ese pequeño detalle. Súper sólido, está muy bien. Sí. Y bueno, aquí por el tema de, como tienen 3 niños pequeños, Ujú. para darle ya un poco más de seguridad a este espacio, pues sí terminamos de rematar los redondos ahí a esta solera, que aprovechamos y pues dejamos aparente, ¿no? Claro. Porque cuando quieres enjarrar o quieres Sí, bien recubrir es bien complicado. complicado, Sí, ¿verdad? más bien lo perfilamos bien, lo detallamos y pues más bien hicimos notar el detalle, El ¿no? detalle. Y Exactamente. constructivamente es mejor. Y si te Sí. Es fijas, mejor. de este lado, no sé si lo alcanzaste a apreciar, tenemos otro vacío Sí, 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 de claro. doble altura que posiblemente pues pueda funcionar como para poner el árbol de Navidad, si tienen algún árbol Sí, claro. monumental, entonces aquí puede salir, incluso a los propietarios les sugerimos aquí a lo mejor tener una escultura del muro Ujú. saliendo posiblemente, algo muy artístico, ¿no? Sí, sí, es un buen detalle porque hace sentir la planta alta y la baja es mucho más alta, ¿verdad? Porque realmente es una gran doble altura Sí, con dos escaleras ahí haciendo cosas, ¿verdad? exactamente. Puentes. Pero la doble altura yo la contabilizaría desde este muro hacia el otro, ¿verdad? O sea, Sí, son 6 metros, 5 metros de Sí. doble altura. es correcto. Muy bien. Pues acompáñanos a vivir el rooftop. Quédense jóvenes, pero antes comerciales. ¿Sabía usted? Y todo lo que es el tema de la linternilla, aprovechamos para poner Qué buen detalle. esta celosía corrida de lado a lado. Aquí hay mucha madera, ¿verdad? Mucha Sí. madera, sí. Fue uno de los elementos principales que vistieron esta casa. Y en costos, como cuánto fue de pura madera? Aproximadamente. Aproximadamente fueron arriba de 300. Que se me sigue siendo un buen número. Sí, Porque es madera, o sea, no Sí. estamos viendo tanto triplay Sí, así o no es. tanta melamina, pues. Sí, arriba de 300 sí fue en carpintería. Que ahorita como está el dólar ya se me dificulta darles el precio porque ya no son sí, tan cambiante, ¿no? tan cambiante. Pero vean qué bonito detalle. Sí, esto cuando se hace como la hora azul, como a las 8, se hace muy bonito porque las tonalidades azules se combinan con las luces cálidas y se hace un efecto de fusión de luz muy agradable. Y lo que hicimos pues fue darle vuelta, ¿no? A esta celosía para darle un poquito de tema de privacidad a lo que es este rooftop, porque en algún momento también puede funcionar como una cuarta habitación, Ok. dado que tiene también un baño completo en esta planta, pues está tan grande que perfectamente puedes meter varias visitas en este espacio. Y qué rico corre el viento, ¿eh? Sí, Sí. sí, tenemos estos ventanales que nos hacen la función de ventilación cruzada. Muy buen detalle. Gracias, Abraham. Y así no tienen que saltar los niños, ¿verdad? Si quieren terminar con Exactamente. todo. Sí, básicamente la casa también está pensada bastante. Para niños psicópatas. Sí, en el tema de la seguridad, ¿no? Y el bienestar Ujú. de todo el habitante, más en este caso los niños. Está bien, ¿eh? Porque
Parece que no, pero va a haber niños saltando en esos sillones, ¿verdad? Sí, Todos los sábados. Sí, sí, así es. Qué bonito el espacio, o sea, multivalente y esta conexión doble, ¿verdad? Con Sí, las correcto. terrazas. Quisimos dejar el núcleo central y las dos terrazas aisladas, donde en ambas pues puede funcionar como, ya sea que tengas un comedor de terraza en aquel lugar donde está el abarrazador, y en este lado pues a lo mejor tengas unos pequeños sofás, ¿no? Ahí como de ratán o algo para exterior. Y si te fijas en estos excedentes, pues también traemos estas pérgolas que también se ven bastante bien a las fachadas. Qué buenos atardeceres. sí. Sí, Pues la mira, verdad ya. es que tiene Qué muy fino buenos. trabajo, se ve en la mano de obra de todo en general, ¿verdad? La Sí. instalación de este piso, este de la piso. terraza. Sí. ¿Qué trabajo le dan ustedes a la impermeabilización de estas terrazas? Pues ahora sí que es una receta de cocina, ahí si le quieren apuntar. A ver, saquen Porque la pluma. anteriormente teníamos bastante problemas con el tema de las filtraciones de agua en los rooftop, ¿verdad? Por ahí ya dimos en el clavo nosotros, antes de poner el piso, aplicamos un impercemento, es un impermeabilizante cementoso, con la finalidad de que el piso se adhiera con el impermeabilizante, que anteriormente metíamos impermeabilizantes acrílicos, epóxicos, vinílicos, y no adhería el pegapiso a la cubierta, ¿verdad? Entonces nosotros aplicamos el impermeabilizante, posteriormente pegamos el piso y antes de poner el zócalo, ponemos pues Una ahora junta. dejamos una junta como de medio centímetro para cuestión de movimientos, ¿verdad? Y en todo el contorno ponemos un sello como de un epóxico y con eso pues ya gracias a Dios ya no hemos tenido ese problema. Excelente. Sí, Fester tiene un impermeabilizante que seguro conocen, que es el CR66, Sí, ¿verdad? Que es, CR66, ¿no? que es justo eso, ¿no? Es sí. cementoso, es bicomponente, ¿no? Tiene un componente líquido, un componente mortero, que justo es para estas instalaciones especialmente, ¿no? En las terrazas, porque le da esa adherencia, ¿verdad? Es Es correcto. correcto. Y luego además las jardineras. Sí. Este es otro tema importante. Es otro tema. Aquí son jardineras voladas. Las hacemos voladas precisamente por el tema de humedades. Sí, para evitar que haya incluso filtraciones en el suelo. Y aparte, pues le damos ese toque, ¿no? Obviamente son coladas estas Está muy bueno porque jardineras. ya nunca vas a tener infiltración allá en la Sí. recámara, ¿verdad? Nunca, Y así es. traen ahí o sea, después de la base de tierra, traen una subbase de grava, que es lo que hace ahí el tema de filtración. Y aquí el tema de este romero, ese es un romero rastrero se llama. Es que cuando vaya a crecer, va a empezar a colgar hacia la fachada, Ah, qué bueno. ¿verdad? Entonces ahorita están chiquitos, sí. Y bueno, acá las fachadas están muy homogéneas, esta y la frontal. Este ventanal corresponde al cuarto de lavado. Ahorita El accedemos cuarto para de allá. lavado está acá. Ujú. Sí, exactamente. Es que esa es la clave del éxito, ¿verdad? Para tener esas plantas libres que Sí. tienen ustedes, había que llevar el lavado hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba, Sí. exactamente. No, y digo, a mí en lo personal se me hace más cómodo tener el cuarto lavado arriba que abajo, porque separas tus áreas, ¿verdad? Tienes convivencia, visitas allá abajo y estás lavando, pues no andas cruzando con toda la gente, ¿verdad? Y con el canasto de ropa, Claro, ¿verdad? Entonces, tu área privada es de la planta alta hacia acá arriba. es práctico. Y esa es la linternilla que te platicaba, mira. Que aquí podemos ver para todos los arquitectos jóvenes que no saben constructivamente cómo se elabora, ¿verdad? Muchas veces estos domos, estos tragaluces. Aquí tenemos bien como debe de ser, ¿verdad? O sea, Sí. el bastidor de aluminio Bastida de aluminio. de 3 pulgadas. Ajá, así es. Y está ventilado por los costados. Ahorita no se alcanza a ver, pero por los costados trae barrenos de ventilación para evitar el efecto invernadero de los baños. Y bastantes, ¿eh? Y luego esto es importante, ¿verdad? Este ligero volado del vidrio. Sí, Ujú. es Para que correcto. la lluvia, ¿verdad? No Para ingrese. evitar el goteo y pues sus respectivos sellos, ¿no? Perfecto. Si te fijas, trae una pequeña pendiente hacia acá y del centro trae una pequeña pendiente para allá. Eso pues para evitar que tenga la acumulación de agua Ujú. y pues básicamente casi se estén hasta limpiando solos, ¿no? Con la misma lluvia.
buenísimo. Este pergoladito, qué bien se ve. Sí. Pergoladito. ¿Y arriba tiene vidrio o es No, pura pérgola? Es pura pérgola. Ah, ok. No Sí, tiene- esta es pura pérgola con un bastidor metálico y está apoyado también al frente con la viguería. Un escalón importante aquí. Sí, para evitar Ajá, el agua. el agua, exactamente. El agua, siempre el agua. Y es ligero, no lo quisimos dejar Ujú. tan elevado, por lo mismo de que también no tenemos una altura, ¿Qué altura tenemos aquí en esta? también aproximadamente 240, 240. 242, 240. pero se Ya. siente cómodo por el hecho de que como tenemos una ventilación cruzada, Claro. no se siente sofocado el espacio. La abres 5 minutos y Sí, está se acabó tu perfecto. calor. Así debería ser todo. El cuarto lavado muy bien. Su ventilación, calentador. Está perfecto. Me encanta cuando quedan las llaves así embutidas. Sí, Sí. es correcto, sí. Oye, Es puedes, un detalle que se agradece porque no tienes que andar chocando ahí con las máquinas. Ujú. puedes pegar tu lavadora perfectamente hacia atrás. Hasta atrás. Excelente. Y un gran lavadero ahí. Sí. No, mejor imposible. Y cuenta con su baño completo. Tiene baño baño completo completo. aquí arriba. Por si este espacio se convertiría en alguna otra recámara, tiene su baño completo. Excelente. Recubrimiento 3D. Ujú. Y también tiene su linternilla aquí, ¿verdad? Sí, también. Tenemos su linternilla y pues una pequeña ventana. De buen tamaño, ¿verdad? Que tiene 1.40. Sí, Así quedó bien. igual aquí sí, creo que respetamos ahí 80 centímetros de espacio en el WC y 90 en la regadera. Y se ve muy bien, ¿eh? Sí. No se ve que le falte nada. O sea, porque aquí se ve perfectamente que tienes espacio Ajá. para tu papelera. De hecho, dejas un poquito más de espacio de este lado, ¿verdad? Sí. O sea, no queda perfectamente centrada ahí. Bien. Yo creo que ya es momento de que nos vayan dando costos, por favor, para todos los interesados Híjole. en contratar sus servicios. Sí. ¿Cuánto costó? Mira, esta casa en lo personal salió sobre 15,200 el metro, 15,200 el metro cuadrado. A ver, 15,200 pesos mexicanos metro cuadrado, Metro que cuadrado. en dólares serían alrededor ahorita ya como Pues, de 700. pues un poco más, un poco ¿verdad? más. ¿Qué incluye? Pues mira, eso ahorita lo que les iba a comentar, ninguna casa, como nosotros como te comentaba hace ratito, los proyectos que hacemos son totalmente personalizados. No tenemos como que un precio estable, pero pues más o menos andan entre 13,000, 15,000, ya depende de los acabados que metamos. O sea, hay cocinas que te salen hasta 300, 400,000 pesos o cocinas que te pueden salir en 120, 130,000, ya depende de la calidad, ¿verdad? Pero ya todo, pues te lo arroja ya en los acabados que al final el cliente nos vaya pidiendo, Sí, así ¿verdad? es. Y además, pues porque esta trae una estructura más caprichosa, ¿no? Ujú. Si observan, pues trae un tema estructural un poquito más fuerte por el tema de los volados y pues un poquito las fachadas caprichosas. Ahora, este precio es precio de obra. O sea, no incluye lo que son el tema de gestión, ni trámites administrativos, Ni pago proyecto. de licencias, No, licencias, proyectos. Es no meramente proyecto. No proyecto. prueba este precio de... Por eso siempre hay que especificar, ¿verdad? Sí. ¿Qué incluye? Porque luego las personas llegan y dicen, no, es que ya escuchamos que costaba Sí. 15, pero a ver, ¿no? Sí, no, Sí, este sí, es sí. precio de pura obra, ¿verdad? Solamente obra, ¿no? Obra, exactamente. O sea, no incluye el terreno, porque para empezar No. hay mucha gente que dice, ¿incluye el terreno? Exactamente, No incluye terreno. precio de obra De pura obra. con los acabados que estamos observando, el tipo de estructura que se observó y los sistemas constructivos que ya comentamos, ¿no? Es decir, las losas de ladrillo con viga, muros de ladrillo, etcétera, etcétera, pero a fin de cuentas logramos pues esta calidad, ¿no? Y, Gran calidad. y es lo que queremos ofrecer, digo, al cliente, pues una obra pues justa, porque sabemos que también es patrimonio pues de mucho tiempo a lo mejor para ellos. Y pues bueno, queremos aprovechar también para que veas lo que te comentaba. Mira, Claro. el tema de las vistas, desde esta posición ya se aprecia bastante bien. No, es una belleza, ¿eh? Sí, Luego con estos azules que están viendo ustedes en 4K,
Enciendan el 4K, jóvenes. Sí, muy tranquilo el fraccionamiento, la verdad. Tranquilo. No, y esto apenas empieza, ¿verdad? Estos árboles van a crecer al triple. Sí. Al rato no vas a ver ni las casas desde aquí. Exactamente. ¿Verdad? Vas a ver puras copas de árboles. Puras copitas de árboles. Qué belleza, qué belleza. Y de este lado pues tienes una tarjita. Sí, una para tarjita. asador. Sí, un pequeño. Ahí dejamos un espacio para poner un asador movible. Parece muy bien. No se usan mucho, entonces, la verdad, Sí, está excelente, ¿no? Para... Sí, preferimos que tuviera un espacio, aunque sea pequeño, Ujú. donde lavar y donde poder tener un área aquí para Qué brutal preparar. se ve ese azul, ¿eh? Sí, Yo sí, es lo quiero- que te comentaba. Cuando Yo llega la quiero hora ese azul, azul. cuando llega la hora azul y se alcanzan a bañar las escaleras de ese tono, híjole, se pone bastante bonita la iluminación aquí en la casa. Qué locura, ¿eh? Creo que nunca Sí. había visto un azul así. Sí, Qué bonito. yo creo que también ahorita las lluvias han limpiado bastante el cielo, ¿no? Sí, han limpiado muchísimo. Ah, hombre. Pues arquitectos, muchas felicidades. muchísimas No, gracias, verdad Abraham. que- Gracias. Siéntanse muy orgullosos porque hicieron un trabajo impecable. Por favor, ¿podrían compartirnos las redes sociales para que los puedan contactar? Claro que sí, en Facebook nos encuentran como Énfasis MX y en Instagram En Instagram. estamos igual. como Igual, Énfasis entonces MX. Excelente, trabajan. Obra, proyecto en Guadalajara, ¿en qué partes pueden construir? Ok, proyecto regularmente lo trabajamos, ahora sí que puede ser nacional, internacional, foráneo. Ujú. Es mucho más factible trabajar un proyecto de esta manera. Por la tecnología ya es más fácil que podemos hacer videoconferencias. La obra sí, por lo pronto la estamos trabajando nada más en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero pues si por ahí alguien Si nos sale requiere una en nuestros Dubái, servicios, pues no, digo, no le vamos a no hacer. le hacemos el feo, Por ¿verdad? supuesto. Quieren no. obra en Sí. Madrid. Sí, Muy no, bien. digo, estamos ahora sí que también abiertos a Sí, irnos a- a construir otra parte de la República y por qué no en otros países, ¿verdad? Sí, Sí, exactamente. Muchas gracias, Abraham, por habernos acompañado en esta que es Casa Paraje. Y bueno, también tenemos página de internet, es www.entasis.grupoconstructor.com. Ahí también pueden ver también un Nuestros catálogo de proyectos. fotos de los proyectos que tenemos. Excelente. Y en enobra.org, web especializada en construcción, también los pueden contactar. Sí. Pues vayan a darle amor a las redes sociales a todas las que dijeron. Claro que Sí. sí, Por favor. los esperamos. Y pues muchísimas gracias a todos. Por favor, comenten, jóvenes, que nos trate bien el algoritmo, ¿verdad? Sí, ¿Qué por fue supuesto. lo que más les gustó? Sí. Pregunten todo lo que le quieran preguntar a estos arquitectos. Es correcto. Y si no tienen cuenta de YouTube, creen su cuenta de YouTube para que les contesten. Sí. Porque va a haber millones de comentarios. De comentarios, entonces, ¿no? Sí, cualquier duda que tengan ahí en tu canal, Ajá. Con nos gusto. damos hasta la tarea de responder cualquier, Sí, porque se cualquier pone bueno el debate. Sí. incertidumbre que les surja. Sí. Excelente. Esperamos verlos pronto. Muchísimas gracias, sí. Muy pronto. Jóvenes, nos despedimos. Los vamos a dejar con estos cielos azules. Otra vez, vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Desde el azul de Guadalajara.